En este problema lanzamos desde la azotea de un edificio que está a 15 metros sobre el suelo una pelota verticalmente con una velocidad inicial de 20 metros partido por segundo. En el mismo instante y desde el suelo se lanza otra con una velocidad que va a ser la incógnita y nos dicen que cuánto tendría que valer para que las dos pelotas se encontrasen a la misma altura. Se trata de dos móviles con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que la ecuación del primero, de la posición, viene dada por la posición inicial con respecto al suelo, que es donde vamos a tomar el origen, más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Para la segunda pelota, que se lanza desde el suelo, la posición inicial es 0. Repito que el origen lo tenemos aquí. Más v sub 0, que es la velocidad inicial y es la incógnita del problema, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, para que se encuentren a la misma altura, la posición en ese instante tiene que ser la misma, así que vamos a igualar I sub 1 a I sub 2. La t que aparece en las dos ecuaciones es la misma, porque nos dicen que se lanzan en el mismo instante. Así que al igualar las dos posiciones, tenemos esta ecuación. Así que este término de menos 4 con 9t cuadrado lo puedo simplificar y voy a despejar el tiempo. Así que lo que hago es paso v sub 0t a la izquierda, más 20t, lo voy a pasar a la derecha y me queda 15 igual a v sub 0t menos 20t. Saco factor común a la t. Esto es un 5. Y me queda v sub 0 menos 20. Y aquí despejo el tiempo. Que es 15 dividido por v sub 0 menos 20. Si nos fijamos, el tiempo depende de la velocidad inicial de la segunda pelota, obviamente. Para que tenga sentido, el tiempo tiene que ser positivo. Entonces, una condición que podríamos obtener de esta ecuación es que v sub 0 tiene que ser mayor que 20. Metros partido por segundo. Si no impusiésemos ninguna condición más, nos podríamos encontrar en esta situación. Si representásemos esta parábola, nos quedaría algo aproximado a la gráfica azul. Estamos representando la posición frente al tiempo. Entonces, tenemos en abscisas el tiempo y en ordenadas la posición. Así que esta ecuación es la de una parábola, que para t igual a 0, pues la posición es 15 metros, es decir, está en la azotea. Luego parte de aquí. Si representamos la otra gráfica, pues obtenemos también una parábola. Esa parábola dependerá del valor de v sub 0, pero si nosotros nos equivocamos con el valor de v sub 0, vemos que para t igual a 0 la posición es 0, es decir, parte desde el suelo. Podría ocurrir y darse la circunstancia de que esta parábola y la anterior, si v sub 0 no tiene un valor adecuado, se corten, pero para cuando la posición es negativa. Es decir, una posición negativa nos indicaría que está por debajo del suelo y eso no tendría sentido en nuestro problema. Así que tenemos que imponer una condición más, y es que ese punto de corte tiene esa altura a la que se encuentran, tiene que ser mayor o igual que 0. Así que cojo la segunda ecuación y como la segunda posición tiene que ser igual a la primera, si yo aquí impongo la condición de que sea mayor o igual que 0, pues I sub 1 será también mayor o igual que 0, lo cual es obvio porque van a ser iguales I sub 1 e I sub 2. Entonces, lo que hago aquí
es sacar t factor común y ahora impongo la condición de que para que esto se cumpla, pues tengo varias opciones. Una sería que t fuese menor que 0 y entonces esto sería menor que 0, pero esa no tiene sentido. No tendría sentido porque no puede ser el tiempo negativo. Es decir, para que me diese positivo esto podría ser negativo y esto negativo, menos por menos, más. Pero esta opción no nos sirve, no tiene sentido físico. La otra opción es que los dos factores sean positivos. En este caso también nos vale que sean igual a 0. Porque más por más será positivo. Entonces, t es mayor que 0, pero esa solución no nos dice nada. Y la otra es que el factor que está dentro del paréntesis sea positivo o igual a 0, es decir, mayor o igual que 0. Así que si planteo esta inecuación con este factor mayor o igual que 0, este término pasa a la derecha como 4,9t, despejo t y me queda que t tiene que ser menor o igual que v sub 0 partido por 4,9. En definitiva, nos queda esta condición y esta otra. Y se tienen que cumplir ambas a la vez. Es decir, si yo aquí sustituyo esta expresión, obtengo esta inecuación. Entonces, multiplico en cruz v sub 0 por v sub 0 menos 20v sub 0 menor o igual que 15 por 4,9 que es 73,5. Llevo el 73,5 a la izquierda y tengo que resolver esta inecuación de segundo grado. Para poder hacerlo tengo que resolver en primer lugar la ecuación de segundo grado para obtener cuáles son las raíces. Al resolverla obtengo dos raíces. Esto lo podéis hacer vosotros. Menos 3,17 y 23,17. Entonces yo puedo escribir esta expresión del siguiente modo. Simplemente lo que he hecho es factorizar este polinomio de segundo grado como un producto de dos factores que se escriben a partir de las raíces. Y entonces ahora, para que esto sea mayor o igual que 0, pues tengo dos opciones. Pero realmente solo es una. Mirad, me voy a centrar en ella. Esto siempre va a ser positivo, porque la velocidad inicial con que vamos a lanzar la segunda pelota es hacia arriba, luego siempre va a ser positivo, así que este factor es positivo. Para que el producto por algo me diese positivo o igual a 0, este término de aquí tiene que ser mayor o igual que 0. Para que si fuese mayor que 0, pues más por más me va a dar positivo. Y si fuese 0, pues 0 por lo que sea me da 0. Así que yo puedo escribir que para que eso se cumpla, este factor, el segundo, v sub 0 menos 23,17, tiene que ser mayor o igual que 0. Tendríais que repasar toda la parte de resolución de inecuaciones de cuarto de la ESO, si no habéis comprendido los pasos que he intentado explicarlos lo más rápidamente posible. Entonces, para que esto se cumpla, pues v sub 0 tiene que ser mayor o igual que 23,17 metros partido por segundo. Y esta sería la solución del problema. Esta es una forma de resolverlo. Voy a explicar otra que es un poco más sencilla. Para que se produzca el encuentro de las dos pelotas en un instante, tiene que cumplirse que el tiempo que tarda la segunda pelota en llegar al suelo sea mayor o igual que el tiempo que tarda la primera. Porque si la segunda pelota llegase antes al suelo que la primera, es que no se habrían encontrado en ninguna posición. Voy a llamar t1 al tiempo que tarda la primera en llegar al suelo, es decir, que su posición sea 0. Y t2 el tiempo que tarda la segunda en llegar a esa posición, es decir, al suelo. Si os fijáis, de aquí podemos obtener el tiempo que tarda la primera en llegar al suelo, pues
Todos son datos, son números, no hay ninguna incógnita. Si resolvemos la ecuación de segundo grado tenemos dos soluciones. Una negativa, que no nos sirve para el problema, y la otra 4,729 segundos. Este es el tiempo que tarda la primera en llegar al suelo. Vamos a calcular el tiempo que tarda la segunda en llegar al suelo. Esta ecuación de segundo grado es incompleta, así que saco T sub 2 factor común y tengo este producto de factores. Para que esto sea igual a 0, pues T sub 2 es igual a 0, que nos daría el instante en el que fue lanzada. Ese no es el que nos interesa. Y la otra opción es que el otro factor, que está entre paréntesis, o sea, el paréntesis, me refiero, sea igual a 0. Y entonces, el tiempo que tarda la segunda pelota en llegar al suelo será igual a v sub 0 partido por 4,9. Esto pasa a la derecha y despejo T sub 2. Por lo tanto, se tiene que cumplir, como decíamos, que T sub 2, que es esta expresión, tiene que ser mayor que T sub 1, que tiene este valor. Así que tenemos una inecuación más sencilla que la anterior para resolver. 4,9 pasa multiplicando y me queda que v sub 0 tiene que ser mayor que 23,17 metros partido por segundo, que es el valor que obteníamos por el otro método. Aquí podemos poner el igual porque nos excluye la posibilidad de que se encuentren en el suelo, así que podríamos poner aquí un igual. ¿Vale? Si T sub 2 fuese igual a T sub 1, se encontrarían en el suelo cuando la I vale 0. Y entonces aquí podríamos añadir también el igual y así tendríamos todos los casos cubiertos.